Buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a este espacio académico. Mi nombre es Daniel Baldovino Morales, yo soy zootecnista de la Universidad de Antioquia. Actualmente soy el gerente de zona de Laboratorios Saurofarma, una empresa vinculada al grupo Italcol, y estoy atendiendo los departamentos de Córdoba, Sucre, una parte de Bajo Cauca, que es Antioquia, una parte del Urabá también antioqueño y algo de Bolívar. En la tarde de hoy vamos a hablar de un tema que me gusta muchísimo y es la parte de suplementación mineral en trópico bajo y sus interacciones con ayudas farmacéuticas. ¿Sí? Eh, Voy a iniciar con una frase que, siendo estudiante de zootecnia de la Universidad de Antioquia, la decía muchísimo un profesor y a mí me gusta demasiado, la recuerdo siempre. Dice, la ganadería es un milagro y estamos hablando de la ganadería bovina. ¿Por qué es un milagro? Porque nosotros trabajamos con unos animales, en este caso bovinos, que comen pasto, solamente comiendo pasto y tomando agua, nos entregan a nosotros carne y leche, son alimentos de un valor nutritivo grandísimo. Aparte de eso, tenemos un pasto de donde se alimentan los bovinos, que solamente con los nutrientes que le provee el suelo, más la luz, es capaz de generar un alimento para el ganado. Entonces, creo que estamos en un excelente sector, los que estamos en el sector de la ganadería. Incluso ahorita en época de la pandemia valoramos muchísimo el sector ganadero. Es un sector que no ha dejado de trabajar, los ganaderos no han dejado de trabajar y estamos recibiendo carne, leche en este caso, de ese sector. ¿Ok? La charla la vamos a dividir en tres momentos. El primer momento vamos a hablar de lo que son las cifras de ganadería bovina aquí en Colombia. Vamos a hablar un poquito de la caracterización del sector basado en unas cifras de Fedegan, en unas cifras del ICA, en unas cifras del DANE. El segundo momento vamos a hablar de qué es para Eurofarma una relación con un ganadero, ¿sí? O sea, más que llegar a ofrecer un medicamento o una opción en fármacos, es llegar a dar un apoyo, llegar a mirar sus resultados, llegar a ayudarlo a mejorar, ¿sí? Y el tercer momento es, vamos a hablar un poquito de los principales medicamentos que yo considero de apoyo en una ganadería y cómo se interactúan con un programa nutricional, ¿ok? Entonces empezamos con el primer momento. La ganadería colombiana, según cifras del ICA, para el año 2019, contábamos con un poco más de 28 millones de cabezas, ubicadas principalmente en los departamentos de Antioquia, Caquetá, Casanare, Córdoba con un poco más de 2 millones y medio, es un inventario bastante interesante. Antioquia con un poco más de casi 3 millones y medio de cabezas, demasiado interesante. Magdalena, aquí está, y Santanderes. Entonces, contamos básicamente dentro de todo el territorio nacional y de los 32 departamentos que tenemos 6 departamentos con un inventario significativo. De ese inventario de 28 millones de cabezas, básicamente el 9 millones corresponden a hembras entre 2 y 3 años, que es esta columna que ustedes ven aquí. Yo me puse a revisar y es qué porcentaje de hembras mayores de un año, que pues una hembra mayor de un año ya estamos hablando de hembras de levante, entonces cogí, sumé las hembras mayores de un año sobre el inventario sobre el inventario de los vientres que no sean menores de un año, o sea, sobre el inventario donde no estoy incluyendo crías. Y estamos hablando de que las hembras en el inventario bovino están más o menos en 15 millones de cabezas. Eso significa que el inventario de hembras en el inventario colombiano es alrededor del 68.27%. O sea, tenemos una buena base de vientres. Ahora, en ese inventario, pues va a haber algunas hembras de ceba y el resto, pues, son hembras de cría. Y estas dos primeras columnas que corresponden a terneros menores de un año y terneras menores de un año, básicamente, digamos, en su mayoría, estos son crías machos y crías hembras. Recordemos que el destete en la mayoría del país está entre 7 y 8 meses. Eso corresponde a un 20% del inventario bovino nacional. Bueno. Vamos a mirar de esos 28 cabezas de ganado, cómo están distribuidas en cuanto al tamaño de los predios en Colombia. Esta información que la extraje del ICI es para el año 2019, nos indica que
el 82% de los productores ganaderos colombianos tienen fincas entre 1 a 50 hectáreas. O sea, Colombia es un país de pequeños ganaderos y el esfuerzo, digamos que siempre nosotros como Agrofarma hacemos y como Italcol hacemos, es llegar a esos clientes que es donde necesita el tema de extensión y de transferencia de conocimiento, porque representan un porcentaje muy grande del inventario nacional. Ahora, fincas entre 51 a 100 hectáreas es más o menos el 9%, estamos hablando de 60.000 predios. Mire, fincas de más de 500 hectáreas representan el 1% del inventario bovino nacional y estamos hablando de 6.208. Entonces es aquí donde nosotros nos debemos de concentrar el esfuerzo como representantes y como empresas de apoyar a nuestros clientes. Quise revisar el tema de inventario de potencias ganaderas a nivel mundial y estamos hablando encontramos, digamos, aquí se hizo una lista de 14 países por inventario ganadero, donde se determinó cuáles son los más grandes. Empezamos, Brasil, esta primera línea, que desde el año 2014 hasta el 2018 tiene un inventario de más de 200 millones de cabezas, es la primera potencia por número de cabezas a nivel mundial de ganadería. El segundo es Estados Unidos con un poco menos de 100 millones de cabezas. El tercero es Argentina, con alrededor de 50 millones de cabezas. Aquí estamos hablando de un inventario del 2014 hasta el 2018. Le sigue México con un inventario de más de 30 millones. En el quinto puesto sigue Australia, este debe ser, con un inventario de 26 millones. Y Colombia ocupa el sexto puesto a nivel mundial en inventario de cabezas de ganado. O sea, realmente nosotros estamos en un país que tiene un inventario muy interesante en cabezas de ganado y por lo tanto, como representantes de Italcol, de Agrofarma, de cualquier empresa que quiera estar en el sector agropecuario, pues es un deber importante hacer mucho énfasis en el tema de capacitación porque somos una potencia ganadera a nivel mundial. Esto es lo que les hablaba ahorita. Aquí está el inventario por cabezas desde el año 2014 al 2018 y el promedio en estos años. Colombia más o menos en esos años ha tenido un inventario promedio de 24, hoy tenemos 28. El consumo per cápita de carne bovina en Colombia del año 2011 a 2019. Nosotros somos la segunda proteína más consumida en Colombia, hablando de ganado. Para el año 2019, los colombianos consumieron en promedio 18.6 kilos de carne, pero lo que me preocupó mucho es que desde el año 2012 hasta el año 2019, mire que este consumo ha venido disminuyendo. Es en lo que yo estuve revisando de por qué esa disminución del consumo tiene que ver de pronto con el poder adquisitivo de nosotros, que se ha ido disminuyendo, por lo cual pues han migrado a una proteína como la de pollo, que es mucho más económica. Los colombianos estamos comiendo más o menos casi 36 kilos de pollo al año. Para revisar, en términos de consumo per cápita de cerdo, estamos más o menos en 11 kilos y en pescado en 8.7 kilos. El consumo aparente per cápita anual de leche, ese sí ha venido aumentando. El sector de la lechería se ha venido beneficiado por eso. En el año 2019 cada colombiano consumía más o menos 158 litros de leche por habitante. Quise mirar un poquito el tema de costos de producción, las estadísticas de Fedegan, las más recientes, las que encontré en el año 2018. Ellos hablan, digamos, yo quise dividir esto en dos extremos, altiplano cundiboyacense, que está con un costo de producción de más o menos 2.579 pesos por kilo, y el centro y sur, que hablamos de Tolima, Huila, Caquetá, están entre 1.156. O sea, producir un kilo en pie de carne bovina nos está costando entre 2.600 y 3.200 pesos en Colombia. Ahora, ¿cuál es el precio promedio por ganado por kilo en pie del año 2019 al 2020? Estamos hablando de mayo de 2019 a abril de 2020, muy reciente. Esas estadísticas fue por Fedegan. Estamos hablando que se vendió más o menos entre 4.500 y 4.698 kilos. Si comparamos eso con el precio, pues este es del 2018, nos damos cuenta que hay algo de rentabilidad en el ejercicio de la ganadería. Sacrificio de ganado por especies. Básicamente en el año 2019
aquí vamos a mirar el sacrificio de vacunos, el sacrificio de búfalos, el sacrificio de porcinos, esto es Danen, el sacrificio de caprinos y el sacrificio de ovinos. Si hablamos de vacunos, básicamente el sacrificio en el 2019 es alrededor de 3.400.000 cabezas de ganado, de los cuales 1.886.000 fueron machos y 1.346.000 hembras, y 53.806 terneros. Para exportación de todos esos 3.410.000 se fueron 122.000 cabezas de ganado. Me sorprendió, yo dije, bueno, es una cifra interesante. Pensaría que disminuyera porque pues, nosotros perdimos el estatus de libre aftosa más o menos como en septiembre de 2018, pero pues se mejoró mucho la exportación para países como Egipto. Esas exportaciones, esas 122.000 cabezas exportadas, generalmente los destinos son Rusia, Jordania, Egipto, Líbano, Vietnam e Irak. Bueno, costo de producción de litro de leche. Esto es también 2018, datos de Fedegan. Aquí habla que Caribe húmedo, más o menos 576 pesos por litro de leche. Y el sur de Bolívar, sur de Cesar, estamos hablando de 847 pesos por litro de leche producido. Antioquia, estamos hablando de 814 pesos por litro de leche producido. Y aquí está, Fedegan nos indica precios del litro de leche pagado al productor del 2019 a 2020. Aquí tenemos dos ítems. El primero es precio por litro con bonificaciones voluntarias, o sea, precio del litro de leche bonificado. Y el segundo es precio del litro de leche sin bonificaciones voluntarias. Vamos a tomar ese precio del litro sin bonificaciones voluntarias y estamos hablando de que el litro de leche generalmente se vendió por encima de los 1.000 pesos. Aquí en marzo del 2020 se vendió en 1.127. Si comparamos eso con el precio de producción, 847, 814, bueno, hasta 576, pero 576, pues las estadísticas son las de Fedegan, pero pues, producir un litro de leche 576 pesos tiene que ser muy eficiente, pero deja algo de rentabilidad la actividad de producción de leche. Y aquí, para finalizar esta etapa de estadísticas, quise mirar cómo se está comportando el PIB, vamos a hablar del PIB total, del PIB de Colombia, que es el Producto Interno Bruto, que cuando hablo del PIB me refiero a la producción de bienes finales, ¿sí? En pesos. Y vamos a mirar cómo ha variado, o cómo ha crecido, cómo ha decrecido del 2010 al 2019. Entonces vamos a mirar 2019, nosotros crecimos, el Producto Interno Bruto aumentó el 3.3%. Mire el PIB agropecuario, aumentó el 2%. Sacrificio de ganado bovino, lo que se produce en millones, eso disminuyó el 0.8%, pues es una disminución de menos de un dígito y básicamente considero que en parte de esto el tema de fiebre aftosa intervino mucho. Y la producción de leche sin elaborar aumentó un 1%. Bueno, ese es el primer momento y es cómo estamos. Yo creo que estamos en un buen sector con cifras positivas y pues la idea es que sigamos creciendo. El precio del ganado ha seguido estable y nosotros como Agrofarma, como Italcol y empresas del grupo le seguimos apostando a ese sector. El segundo momento de esta charla es qué tenemos nosotros como Agrofarma y como Italcol para ofrecerle a los clientes. Nosotros cuando llegamos con una propuesta técnica y comercial a un cliente, siempre nos interesa que ese cliente tenga excelentes resultados. Pero excelentes resultados ¿en qué? ¿Cómo lo podemos nosotros seguir? ¿Sí? Porque el precio del ganado pues no lo podemos intervenir. La demanda no la podemos intervenir, el consumo per cápita de lo que estuvimos hablando no lo podemos intervenir. Y lo que podemos intervenir es su acto, ¿sí? Sobre lo que podemos opinar si el cliente nos los permite. Y siempre tratamos de si llegamos a un acto y empezamos una relación comercial con un ganadero, siempre tratamos de mirar de qué forma podemos diagnosticar su acto. Y cuando hablamos de diagnóstico de datos, hablamos de dos formas de diagnosticar, o de dos, de acuerdo a la etapa de producción. Primero, si es un acto de cría, y segundo, si es un acto de levante o de ceba. Ahorita vamos a mirar de qué forma nosotros podemos diagnosticar esos actos. Y segundo, dependiendo de los resultados que el cliente tenga, si nos los permite identificarlos y analizarlos, pues podemos establecer o recomendar un programa de ayuda farmacéuticas que deben de trabajar de mano a un programa de nutrición que el cliente tenga implementado. Por eso la charla habla de interacciones, nutrición, mineral y temas farmacéuticos.
Y también estoy nombrando trópico bajo, porque es que nosotros acá en el trópico donde estamos, pues tenemos unos retos muy fuertes, unos retos ambientales, y básicamente manejamos temperaturas que oscilan entre 23 a 35 grados centígrados, incluso 38, donde los animales sufren un estrés por calor muy fuerte y de humedades relativas muy altas. Estamos hablando de humedades relativas mayores del 80%. Y tenemos unas precipitaciones que oscilan entre los 1.200 y 1.500 milímetros en el año. Pero esas precipitaciones básicamente se concentran. Recuerda que nosotros aquí en Colombia manejamos una época de sequía y una época de lluvia, y tenemos unas lluvias muy fuertes. En esa época de lluvias ahí es donde nos llega la mayor cantidad de esos 1.200, 1.500 milímetros. Por eso hay unos retos ambientales muy grandes. Los animales son sometidos a un tema de estrés por humedad relativa y por calor muy fuerte, y es complejo la producción aquí en trópico bajo. Entonces, vamos a hablar primero de diagnóstico de datos a nivel de datos de cría o de doble propósito, ¿sí? Cuando uno tiene un sistema de producción de cría o de doble propósito, básicamente tiene unos vientres en exposición. Estamos hablando de vientres, vacas paridas, vacas jorras y novillas de vientre, y lo que quiere buscar uno es el mayor número, o el cliente es el mayor número de crías posibles en un periodo determinado. Hablamos de un año. Lo otro que quiere buscar es la mayor eficiencia posible de cada vientre que compone el hato de manera individual. ¿Qué quiere decir? De que cada vaca tenga un buen intervalo entre partos, que es el tiempo que transcurre entre un parto y otro, tenga la menor cantidad de días abiertos posible. Hablamos de eficiencia individual del hato, y pues se logre preñar lo más rápido posible después de cada parto. Que tenga el mayor peso al destete de cada cría y del sistema en general. De estas tres vamos a hablar enseguida. Que tenga un progreso genético, mejora genética de generación en generación, y que tenga la mayor cantidad de leche por vaca y por lactancia con el mejor contenido de sólidos totales, ¿sí? Esos son los objetivos productivos que yo voy a diagnosticar, o que yo voy a identificar en un hato que trabaje con productos nuestros y con productos de Italcol y las empresas aliadas, ¿sí? Entonces, hablando del hato de cría, básicamente lo que yo busco cuando hablo de una eficiencia del hato, básicamente estoy hablando de natalidad, ¿sí? ¿Y la natalidad qué significa en un hato? La natalidad es un porcentaje de extracción que me indica cuántas crías produce un sistema por un periodo de 12 meses, o cuántas crías me generan 100 vientres que yo tengo en el hato, ¿sí? Eso es básicamente la natalidad. Y para mí la eficiencia es el parámetro por excelencia que nosotros podemos identificar en un hato de cría o en una ganadería de cría, ¿sí? Ahora, ¿de qué está compuesto un hato de cría? Un hato de cría está compuesto por unas novillas de vientre que están en exposición a un toro. Está compuesto por vacas paridas y preñadas, ¿sí? Está compuesto, aquí puse vacía porque pues uno en un hato puede encontrar vaca parida vacía y vaca parida preñada, pero lo normal o lo deseable es que haya muy poquitas vacas paridas vacías o no haya ninguna, ¿sí? Y ahorita vamos a mirar de qué depende eso. Lo otro es vaca borra, que es la vaca que se ha destetado. Lo ideal es que se destete preñada. No debe de haber vacas vacías en un hato, eso sí es cero, ¿sí? Más un buen toro, ¿ok? Para mí la mejor inversión, una de las mejores inversiones que puede hacer un ganadero que tiene una ganadería de cría, es comprar un muy buen toro, porque un toro le va a generar muchas crías en su hato, y esas crías pues son las que se van a destetar, van a dar un buen pojo al destete. Las vacas obviamente van a estar en un programa de reproducción, entonces la idea es tener un buen toro. Resultado de este hato de cría, pues tenemos unas hembras de levante. Se puede dejar una parte como reposición y el resto pues se vende, y tenemos unos machos de levante que en su mayoría salen de la finca y deben de salir a muy buen peso. Bueno, ahora bien, ¿cómo determinamos la natalidad o qué es natalidad? Y eso básicamente es la forma en que nosotros diagnosticamos cuando llegamos a donde un cliente. La natalidad es un porcentaje, es una relación porcentual, es un porcentaje de extracción, como lo dijimos en la anterior diapositiva. Y básicamente resulta en yo coger cuántas crías me nacieron o cuántas crías me generó mi hato en un periodo. En este caso podemos coger y sumar
todas las crías machos y hembras que nos nacieron en enero, febrero, marzo, abril, mayo, así me voy hasta diciembre. Ese es el numerador, ¿sí? Y el denominador es el número de vientres que me generaron esas crías, ¿sí? Entonces, me explico aquí. Si yo vengo y ya tengo unos partos en enero, los partos que se dan en enero, básicamente son resultado de las preñeces que se dieron 9 meses atrás, en el momento en que esos vientres salieron preñados. Entonces, yo lo que hago es que voy y me devuelvo 9 meses y miro, por eso, pues, en una finca se debe tener un libro de registros, un inventario mensual, un inventario diario, donde me indique cuántas vacas paridas, cuántas vacas zorras, cuántas novillas, cuántas toros, cuántas hembras de levante. Entonces, con el número de nacimiento, digamos en enero, yo me voy 9 meses atrás y miro cuál era el inventario de vacas paridas, más vacas zorras, más novillas de vientre que yo tenía en ese hato, ¿ok? Entonces, digamos, aquí dice, esto es un caso de la vida real, como dice pues ahí la novela, en una ganadería, pues los nacimientos de enero a diciembre de macho más hembra me dieron 289, y de ahí nos fuimos en enero, entonces nos fuimos 9 meses atrás para identificar el momento en el que se generaron las preñeces, tomamos el inventario, lo fuimos también cogiendo mes por mes, entonces serían 12 meses con 12 meses, y nos determinó que el inventario promedio que me generaron esos 289 nacimientos fueron 413 vientres. 413 vientres sumando vacas paridas más vacas zorras más novillas de vientre. Entonces, con esta fórmula de porcentaje de natalidad, la natalidad en esta hacienda era del 69.97%. Es una natalidad susceptible de mejorar. Susceptible, pero muy susceptible de mejorar. Ahora, ¿qué implica tener una natalidad del 69? Vamos a hablar del 70%. Quiere decir que de cada 100 vientres que yo tengo en mi ganadería de cría, esos 100 vientres al año me generan 70 crías, es lo que yo tengo. Entonces, a mayor porcentaje de natalidad, mayor número de crías voy a tener. Si yo tengo una natalidad del 80%, quiere decir que por cada 100 crías, por cada 100 vientres, yo voy a tener 80 crías. Me he encontrado fincas donde la natalidad es del 40%. O sea, por cada 100 vientres me dan 40 crías, es demasiado poquito. Entonces, la eficiencia económica del sistema es muy bajita, que voy a tener muy pocos destetes en el mes y voy a tener muy pocos ingresos. Bueno, ahora, hay un parámetro que yo lo puedo hallar a partir de la natalidad, y para mí es supremamente importante para uno explicarle a un cliente, a un ganadero, si su natalidad es bajita, qué repercusión tiene. Y es el intervalo entre partos, ¿sí? El intervalo entre partos es el tiempo que me transcurre en un vientre, en una vaca, el tiempo que transcurre entre un parto y otro parto. Aquí tenemos 2 partos, ¿ok? ¿Cómo la saco? Pues a través de una fórmula que me indica que el porcentaje de natalidad es igual a 365 y el intervalo entre partos por 100. Ya yo tengo la natalidad, ya yo tengo el intervalo entre partos, ya yo tengo 365, que es una constante, y me da que esta ganadería, cada vaca en promedio, se está demorando 521 días entre un parto y otro parto, ¿sí? O sea, entre este parto número 1 y este otro parto número 2, o también puede ser este parto número 2 y este otro parto número 3, en términos generales, entre un parto y otro, una vaca se me está demorando 521 días, ¿sí? Eso es casi un año, casi 2 años, perdón, casi 2 años me está demorando una vaca, mejor dicho, exactamente 17.3 meses. Es muchísimo tiempo. ¿Qué quiere decir? Que esa vaca pare, esa vaca se desteta a los 7 meses, se desteta vacía. Aquí me demora más o menos un mes y medio comiendo esa vaca y yo lidiando para que el toro me la preñe, y estoy lidiando desde acá porque yo ya las puedo entorar desde los 45, 60 días. Entonces estoy lidiando aquí 6 meses, más otros 2, 8 meses con ese toro detrás de ella para podérmela preñar, y me está preñando generalmente a los 8.3 meses. Y aquí vuelve a parir. Entonces mire lo importante que es hallar la natalidad, y a partir de la natalidad hallar intervalo entre partos. Esto se puede hallar mediante un software, pues un software si lo tienen implementado, y se puede incluso de manera individual. Pero nosotros vimos al inicio de la caracterización del sector es que la mayoría de los ganaderos en Colombia estamos hablando de que tienen 50 hectáreas o menos, y con toda seguridad estos ganaderos pues no van a tener para implementar un software, o de pronto utilizar un computador, si a mucho llevarán un cuaderno. Entonces con un cuaderno usted puede coger y hacerle un diagnóstico tan importante como este, para que él se dé cuenta de la productividad en términos de datos productivos, índice productivo de su hato, ¿ok?
Bueno. Otro dato importante que nosotros tratamos, si el ganadero nos los permite, si el cliente nos los permite, es mirar, digamos, cómo están sus destetes. Y esto lo hacemos analizándole los destetes. Es un caso de la vida real. Aquí hablamos, digamos, aquí cogemos machos y hembras, los separamos. Entonces aquí tenemos enero, la cantidad de machos que destetó 12 machos con un promedio de 196 kilos. Y con un peso, aquí tenemos un peso total por este mes de 2.351 kilos. Destetó 5 hembras con un peso promedio de 159 kilos, susceptible de mejorar, para un peso total de 794. En términos generales, en todo el año destetó 125 machos con un peso promedio de 193 kilos, muy buen peso, y un peso total de 24.111. Y destetó 105 hembras con un peso promedio de 177, no es malo, y un peso total de 18.779 kilos. Total machos más hembras, este es el dato que me interesa, 230 kilos, peso total macho más hembras 42.890 kilos, o sea, el peso promedio son 186.48 kilos. La primera conclusión que tenemos es que en términos generales tiene un buen peso al destete. Ahora, esto me fue para atrás. Listo. Hay un índice que me permite mezclar la eficiencia reproductiva de un hato o combinar la eficiencia reproductiva de un hato con la eficiencia productiva. Eficiencia reproductiva, que es natalidad, intervalo entre partos, ¿sí? Y eficiencia productiva es peso al destete. Ese índice se llama índice de vaca, ¿sí? Y el índice de vaca no es otra cosa más que cuánto yo coger y repartir lo que me dé el peso promedio al destete, que hablamos ahorita eran 186.48 kilos, y lo reparto entre todo el tiempo en que se transcurre un vientre entre un parto y otro. Porque es que, mire, un vientre entre este parto y este parto solamente me va a generar una cría, que es la que voy a destetar, ¿sí? Entonces yo necesito medir la eficiencia productiva de ese cliente a partir de los datos reproductivos. Y eso me lo permite el índice de vaca, es cuánto gramos de ternero desteto me produce una vaca por cada día del intervalo entre partos. Si yo manejo, digamos, un software que me permite identificar el índice de vaca, por cada vientre en particular, incluso me permite comparar un vientre con el otro, pues si no, pues lo hago de manera general, como lo estamos haciendo ahorita. Entonces yo cojo esos 186 kilos y lo divido entre 521 días y lo multiplico por 1000 gramos para pasar eso de kilos a gramos, y me dice que ese vientre por cada día del intervalo entre partos me está dando 357 gramos, ¿sí? Incluso eso después lo puedo llevar a pesos de acuerdo al kilo, al precio del kilo que yo tengo. Puedo decir cuánta plata me da un vientre diario, ¿sí? Aquí lo quise sacar de manera anual en kilos, o sea que en un año esta ganadería, una vaca le está dando 130 kilos de ternero de cerdo, ¿ok? Entonces lo que nos interesa a nosotros como proveedores, no solamente de un tema de medicamentos o de suplementos, sino un tema de conocimiento, de apoyo, nos interesa es que los índices reproductivos de la ganadería a la que nosotros estamos asistiendo sean muy altos. Bueno, permítanme aquí. Y lo otro que queremos, que buscamos diagnosticar, pues ahorita hablamos de ganadería de cría y ahora vamos a hablar de un hato de levante y ceba. Básicamente la eficiencia de un hato de levante y ceba me lo va a dar a mí es la ganancia diaria de peso, ¿sí? Entonces uno le pregunta a un ganadero, venga, ¿qué ganancia diaria de peso tiene usted aquí en su ganadería? No, yo me gano 1 kilo diario. Bueno, extraordinariamente bueno. Pero lo que queremos mirar es cuál fue la eficiencia de ese macho de levante o de ese macho de ceba desde que entró a su ganadería, a su finca, hasta que salió. Entonces nos hemos puesto la tarea de coger y digamos, esto es un caso de la vida real. Aquí tenemos en el año, aquí tenemos, pues no puse el año, se vendieron, digamos, este cliente hizo 2 ventas, hizo una venta por 286 animales y otra venta por 330. Entonces yo lo que hice fue que cogí y que me indicara cuándo ingresaron esos animales, porque pues generalmente si manejan registros, una persona debe tener un dato de cuándo entra y más por control de inventario también, debe tener información de cuándo entra cada macho levante
o cada macho para entrar a ceba en su ganadería. Entonces identificamos la fecha en que entraron, la fecha de salida, identificaron que el promedio en la finca demoraron 613 días, ¿sí? Y ya tenemos otro lote de 330 donde demoraron en promedio 431. Ya lo que hicimos fue coger el peso promedio de entrada, el peso promedio de salida y cuánto se ganaron esos animales en la finca. Entonces encontramos, digamos, este primer lote tuvo una ganancia promedio de 335 gramos y este segundo lote tuvo una ganancia promedio de 463 gramos. ¿Por qué es importante ese dato? Porque cuando uno va a vender, uno generalmente coge y mira las cabezas y vende las cabezas. Si una persona le va a comprar a uno ganado en la finca, lo que hace es que se lleva las cabezas, ¿sí? Entonces vamos a tener periodos donde, como lo que pasó aquí, vamos a tener periodos donde él va a tener muy buena ganancia. Esta ganancia en 431 días es demasiado buena, pero aquí va a tener una ganancia susceptible de mejorar, que es de 335. ¿Qué pudo pasar? Pues que aquí salieron muchas cabezas y aquí salieron muchas colas. A mí lo que me interesa es este dato. 616 gramos, 616 animales vendidos y tuvieron una ganancia de peso promedio de 380 gramos. Es un dato más real. Y a partir de ese dato es donde yo puedo empezar a implementar, a diagnosticar, a revisar qué pasa. Vamos a revisar manejo de pasturas, vamos a montar, vamos a mirar el manejo de los potreros, los días de ocupación, los días de descanso, la capacidad de carga. Todos esos elementos nos ayudan a estructurar recomendaciones que le permitan al cliente tener buenos resultados. Y para nosotros como proveedores de ganaderos, no hay mejor cosa que lo llene de orgullo a uno que los clientes de nosotros tengan buenos resultados, como efectivamente los tienen. Bueno, esto ya hablamos entonces de qué forma nosotros podemos apoyar al cliente, en este caso ganadería de cría y ganadería de levante y ceba. Ahora, ¿cómo mejorar? ¿Qué podemos hacer para mejorar? Pues podemos mejorar todo, la mayoría de nutrientes de los animales entra por la boca, pues el manejo de pasturas, hay que estar todo el tiempo, reconocer qué sistema de pastoreo utiliza el cliente, cuál es su capacidad de carga, cuántos días de ocupación maneja, qué tipo de pastos tiene. Todo, es más, las conversaciones con nuestros clientes, si nosotros vamos a visitar un ganadero, debe de ser alrededor de ese tema, ¿sí? El manejo de registros es demasiado importante. Es que los registros es lo que nos permite a nosotros realmente identificar qué tenemos, cuál es nuestra natalidad a partir del inventario, de nacimientos, cuál es nuestro índice de vaca, ¿sí? Cuál es la ganancia de peso. Es importante. Para el manejo de registros no se necesita tener un computador de última tecnología, necesita tener el software pues, de más tecnología. Con un cuaderno lo podemos hacer con tablas, con columnas, ¿sí? Un buen programa de nutrición, porque si hablamos de ganadería a partir del pasto, pues lo otro que se puede hacer... de gorriones, sí. Una especie de ave están haciendo... Sí. Bueno, entonces lo otro que se puede hacer es implementar un buen programa de nutrición, generalmente pues de nutrición mineral. Ahorita ya están viniendo unos programas también con complementación de energía y de proteína, ¿sí? Y el otro tema es de lo que vamos ahorita en el siguiente momento, es un tema de pronto de ayudas diagnósticas, de ayudas farmacéuticas, podemos trabajar vitaminas, en este caso vamos a hablar de vitaminas, y de manejar un buen programa de desparasitación, ¿sí? Bueno, entonces, ya. Bueno, entonces aquí hablaba de un buen programa de nutrición y la interacción con ayudas farmacéuticas. Entonces miramos, pues generalmente una ganadería, generalmente tenemos el programa de pastoreo, adicionalmente tenemos un programa de suplementación en base a minerales, ahorita también se están trabajando sales proteinadas y energizadas, pues si tal cual es experto en el tema. Y lo que yo quiero es mostrarles cómo interactúa este paquete nutricional en el vacuno, en la vaca, en el novillo, en el macho de levante, con un tema ya de vitaminas. Entonces encontramos aquí que el cobre ayuda o interviene, o su función principal es la síntesis de hemoglobina, ¿sí? Ahora también sirve como cofactor en sistemas enzimáticos de oxidación, formación del hueso, mantenimiento de la mielina en los nervios y pigmento en el pelo. Pero lo que quiero rescatar es esto, síntesis de hemoglobina, ¿sí? Y muchas de las vitaminas ayudan a esto, a trabajar el sistema circulatorio, ¿sí? El cobalto es demasiado importante. Mire, el cobalto lo utilizan las bacterias del rumen para sintetizar vitamina B12, ¿sí? Eso quiere decir que si yo no tengo un buen cobalto en mis pastos, o si en mi formulación nutricional no hay un buen contenido de cobalto,
la producción de vitamina B12 por parte de los microorganismos de las bacterias ruminales va a estar muy disminuida o va a ser deficiente, ¿sí? O dígame usted, un verano, los animales generalmente, hay algunos, ahí donde viene el problema de anemia, de hemoparásitos, ¿sí? El consumo de pasto va a estar disminuido, entonces es importante una fórmula con buen contenido de cobalto, pero también podemos ayudar a este tema de trabajo de cobalto con inyecciones de vitamina B12 o de un complejo inyectable. El hierro ayuda a la respiración celular, interviene también en la hemoglobina, en citocromo. Citocromo es una proteína que lo que hace transporta energía química en el organismo. O mioglobina, pues que también es una hemoproteína, que lo que hace es que transporta oxígeno a los tejidos, ¿sí? ¿Dónde se encuentra el hierro? Pues el hierro en los pastos de Colombia es abundante, se puede en hojas de plantas, semillas y leguminosas. Ahora mire, el hierro con el cobre. El cobre se requiere para el normal metabolismo del hierro. En un organismo del animal todo está relacionado, completamente todo. Aquí está la fuente, McDowell. Bueno, y tenemos el azufre. El azufre es componente de aminoácidos de vitaminas como biotina y tiamina, ¿sí? Y está relacionado con el metabolismo del cobre y del molibdeno. El calcio interviene en la coagulación. El selenio está relacionado con la vitamina E y ambos nutrientes protegen al organismo del daño oxidativo, ¿sí? Entonces, la relación entre un buen programa nutricional y un buen programa de ayudas farmacéuticas como un complejo B es demasiado importante. O sea, interrelacionan y se tienen que complementar y ambos tienen que ser muy buenos si nosotros queremos que nuestros clientes tengan buenos resultados en producción y en reproducción, ¿sí? Nosotros manejamos Aurofarma, tiene un complejo que se llama Aurofarma inyectable, es un complejo B que tiene tiamina, que es vitamina B1, riboflavina, que es vitamina B2, niacinamida, que es vitamina B3, depantenol, que es vitamina B5, piridoxina B6, y está muy importante, cianocobalamina, en la cual nosotros tenemos una cantidad importante, ¿sí? Ahorita vamos a revisar. Entonces, esta es nuestra formulación. En cianocobalamina tenemos 60 microgramos. La mayoría o algunos complejos B que están en el mercado generalmente tienen entre 40 y 50 microgramos. Nosotros manejamos 60. Ahora, ¿cuáles son las funciones de esas vitaminas? Entonces, la vitamina B1 es estimulante del apetito. La vitamina B2 aumenta el crecimiento. La vitamina B3 aumenta la conversión alimenticia. La vitamina B5 disminuye el nivel de estrés. La B6, aumento del apetito, transporte de oxígeno, mejora de la condición corporal. Y la B12, fomenta la producción de glóbulos rojos y es antianémico. Y adicionalmente tengo, y aquí por eso la resalté aparte, es que la vitamina B12 participa en la síntesis de una coenzima que se llama metilcobalamina, que son necesarias para la síntesis de metionina, que es un aminoácido. Entonces aquí llevamos una relación mineral, vitaminas, aminoácidos, y también para la síntesis de ácidos nucleicos y la conversión de propionato hacia glucosa. O sea, interviene también en la generación de energía del cuerpo. Entonces, mire cómo se relaciona todo lo que nosotros, el animal recibe del pasto, lo que nosotros le damos en una sal, o lo que nosotros le inyectamos mediante un medicamento, todo se relaciona en el organismo del animal. ¿Y qué vamos a tener como resultado? Mayor producción de peso al destete, mayor natalidad, disminución en el intervalo entre partos, disminución en los días abiertos, ¿sí? Una edad del primer parto de una vaca, pues muy rápido. Todo esto es a partir de analizar todos estos elementos que nosotros estamos revisando ahorita. Bueno. El Aurofardí pues está recomendado para bovinos, equinos, terneros, potros, ovinos y porcinos. Pues nosotros lo recomendamos en bovinos y equinos 1 centímetro por cada 40, en terneros 1 por cada 25 y en porcinos 1 por cada 30. Nos interesa bovinos y terneros. Y para esta charla. Y las presentaciones que manejamos son 10, 50, 150 y 500. ¿Sí, Lorena? ¿Sí? No, nada, continúa. No fui yo. Bueno, ok, perfecto. Bueno, otro tema que nosotros miramos cuando vamos a donde un cliente es, pues hay algo que nos afecta a todos en Colombia, que son los parásitos, ¿sí? Y nosotros tenemos que trabajar en unos programas antiparasitarios
que lo que hacen es, sirven para curar animales clínicamente enfermos o para maximizar los beneficios productivos, a controlar lo que hoy en día se conoce como parasitismo económico o parasitismo subclínico, ¿sí? Entonces, el parasitismo económico o subclínico básicamente reduce ganancia de peso, aquí hablamos ahorita y lo estuvimos analizando. La resistencia a enfermedades, pues un animal con parásitos, si va a tener, incluso ayer lo hablábamos en la charla de Francisco Carvajal, pues obviamente el tema de garrapatas transmite, pues puede producir enfermedades de anaplama, ABS, tripanosomas, ¿sí? El potencial reproductivo, hablamos de natalidad e intervalo entre partos. Y por lo tanto, el rendimiento del hato en general, lo que puede afectar negativamente los rendimientos del hato. Aquí tenemos a Fernando que levantó la mano. Fernando de pronto quiere decir algo. Lorena, no veo ningún problema en que Fernando de pronto, si quiere, espera hasta la charla, si quiere decir algo. Bueno, uno de los parásitos que más nos afecta en ganadería es la garrapata, ¿sí? Y aquí voy a tomar las palabras de un colega que es Jorge Humberto García, que es santanderiano, que habla mucho de ganadería regenerativa, y habla de la garrapata. El nombre es Triphicephalus micropus. Es un parásito que se alimenta de sangre de los animales que parasita. El calor y la humedad pueden acelerar el proceso de eclosión, ¿sí? Espérate que aquí se me... Laura, que aquí se me... Ya va. Bueno, voy a cerrar. En estado de larvas, apenas se pueden mover del sitio inicial, pero pueden ser transportadas por los animales, ¿sí? Jorge Humberto García dice que cada garrapata hembra que culmina su ciclo en un bovino, ahorita vamos a mirar el ciclo de la garrapata, ocasiona una disminución del incremento del peso corporal entre 0.3 y 1 gramo, ¿sí? Entonces, mire la incidencia a nivel de económica que hablábamos ahorita. Incluso este mismo señor Jorge Humberto García, el doctor Jorge Humberto, habla de que una vaca con un problema de garrapatas puede disminuir su producción entre 1 y 2 litros de leche, que puede disminuir el consumo de pasto entre 1 y 2 kilogramos de materia seca, que eso es muchísimo, ¿sí? Se considera que a partir de 20 o 30 garrapatas se inician los daños económicos. ¿Cuáles son? Pérdida de peso, reducción en la producción de leche y la baja fertilidad. Ahora, ¿cuál es el ciclo de la garrapata? Pues la garrapata está en el animal, cae al suelo, hembras repletas de sangre se dejan caer al suelo, de ahí ponen esos huevos pues pasan a larvas, saliendo del huevo, la larva se adhiere al huésped, ¿sí? De ahí la larva repleta se muda a ninfa sobre el huésped, la ninfa repleta muda a garrapata adulta sobre el huésped, y de ahí se da la fecundación y otra vez se vuelve a caer al suelo. Entonces, mire que son los animales los que transportan la garrapata, son los hospederos, ¿sí? Son los hospederos y son los que son afectados negativamente por ese animal. Entonces, ¿cómo controlar? ¿Qué utilizar? Y ayer hablábamos en la charla de Francisco Carvajal sobre eso. Nosotros tenemos un producto que se llama Exceldos, que es una lactona macrocíclica, o sea, tiene una doramectina al 1, pero cuando yo hablo de doramectinas, yo sé que de pronto me van a hacer esta pregunta, siempre me van a hablar del efecto de las lactonas macrocíclicas sobre el cucarrón estercolero, sobre los insectos macrófagos, ¿sí? Entonces, cualquier producto que yo utilice, sea una cipermetrina, que es un piretroide, sea la lactona macrocíclica, es una doramectina, una moxidectina, ¿sí? Sea incluso, ayer hablaba de negubón, que es un órgano fosforado, me va a afectar el cucarrón estercolero y me va a afectar ese ecosistema de esos microorganismos que se encuentran en el suelo, cualquiera que yo utilice, ¿sí? Incluso la mitraz, que es una amidina. Entonces, digamos, algunos autores, para disminuir la producción, para disminuir, digamos, la incidencia de garrapatas en el hato, lo que hacen es, incluso es un avance productivo, es manejar el pastoreo rotacional, porque el ciclo de la garrapata demora más o menos 21 días, 30 días. Entonces, si yo tengo esos animales y los voy moviendo alrededor de los potreros, aquí van a quedar una garrapata, y una garrapata va a demorar 21 o 30 días sin un hospedero, y puedo cortar el ciclo. En la ganadería ese tema de manejo de ectoparásitos es como uno estar jugando a ajedrez. Uno tiene que revisar, analizar, rotar. La rotación hace parte de ese juego, ¿sí? Y combinar muchos factores. Entonces,
una recomendación práctica que yo les quiero compartir es pastoreo rotacional para cortar el ciclo de la garrapata, ¿sí? Ahora, una opción que como laboratorio Saurofarma tenemos es el Exceldor, que es una doramectina al 1. Entonces existen diferentes tipos de parásitos en el ganado vacuno que actúan sobre los... Bueno, la doramectina existen diferentes tipos de desparasitantes en el mercado que actúan sobre los parásitos internos y externos, ¿sí? Unos internos, otros externos. La doramectina pertenece al grupo de las lactonas macrocíclicas, únicos antiparasitarios considerados como insecticidas. ¿Qué significa insecticidas? Tiene amplio espectro de acción, actuando tanto en parásitos internos como en parásitos externos. Entonces aquí encontramos parásitos internos y externos, aquí encontramos vermes redondos o nematodos, pueden ser gastrointestinales o pulmonares, encontramos larvas, encontramos piojos, garrapatas, ácaros de la sarna, y mire ustedes que la doramectina, que en este caso es una de las 3 lactonas macrocíclicas que tenemos aquí tenemos moxidectina, ivermectina y doramectina, actúa sobre una gran cantidad de parásitos. ¿Dónde no actúa? Sobre trematos, o sea, fasciola hepática, y sobre tenias, ¿sí? Que son parásitos planos. Ahora, hay algunos clientes que me dicen, pero es que yo prefiero utilizar los orales. Aquí tenemos entonces algunos orales. Tenemos benzimidazoles, en este caso tenemos albendazol o fenbendazol, y tenemos imidazoles que en este caso tenemos levamisol y tenemos morantel. Pero mire que ellos actúan solamente sobre parásitos gastrointestinales redondos y sobre pulmonares. No me van a actuar sobre garrapata, no me van a actuar sobre piojo, no me van a actuar sobre larvas de la mosca. Entonces, ahí es donde sí tenemos un efecto sobre el carrones cercolero, pero la lactona macrocíclica me controla la garrapata, y lo que tenemos que hacer es combinar una serie de métodos para hacer un control efectivo, hacer rotaciones, trabajar ahorita con baños, trabajar pues con un desparasitante inyectado, ¿sí? Hacer movimientos en el hato de acuerdo al tema de infestación. Lo vamos manejando como jugando a ajedrez, ¿sí? Incluso, ¿por qué no? Solamente desparasitar, nosotros ingresamos un lote al corral y desparasitar a aquellos animales cuya población sea muy grande. Es una combinación de muchos métodos para lograr unos buenos resultados. Aquí está entonces, digamos, a nivel de parásitos pulmonares, lo que controla el dictocaulos. Este es el Exceldor, que es una doramectina al 1%, es de un laboratorio aliado que se llama Libis, es un laboratorio extranjero. Y aquí tenemos garrapatas, ¿sí? Y tenemos parásitos redondos o parásitos gastrointestinales como este que es Osteotagia, que lo controla muy bien, la doramectina al 1. La dosis recomendada son 200 microgramos por kilo, es decir, 1 centímetro por cada 110 libras de peso vivo, y yo lo puedo aplicar desde las 48 horas, incluso de nacido de un animal. Incluso en la ganadería se utiliza la práctica de inyección de doramectina al 1 para evitar de pronto el problema de gusanos y todo por un mal manejo de ombligos, ¿sí? Aunque lo ideal es uno hacer un buen manejo de ombligos y que no haya ningún inconveniente a nivel de que yo no tenga que acudir a la aplicación de un desparasitante inyectable. Se utiliza de manera subcutánea. Ahora, ahorita hablaba de jugar ajedrez y de combinar las distintas formas o distintos métodos para trabajar contra todos los parásitos. Entonces nosotros hoy podemos desparasitar inyectado, podemos hacer rotación, o si tengo muy poca disminución, tengo muy pocas garrapatas en mi hato, voy a decir, voy a trabajar un oral. Entonces tenemos este benzimidazol, que es un fenbendazol. Básicamente el fenbendazol actúa interfiriendo el metabolismo energético del nematodo y actúa contra huevos, larvas y adultos de parásitos gastrointestinales, pulmonares y tenias, ¿sí? Nosotros tenemos a disposición de ustedes uno que se llama Urosole, 25%, ¿qué quiere decir? Urosole 25, ¿qué quiere decir? Que viene al 25% y trae algo de cobalto. Es un antihelmíntico que pertenece al grupo de las benzimidazoles, actúa contra huevos, larvas y adultos de parásitos gastrointestinales, pulmonares y tenias, altamente seguro, y su molécula de cobalto favorece la síntesis de vitamina B12 para la prevención de estados anémicos. Entonces, mire esto cómo se combina por allá la parte de nutrición mineral, cobalto. De hecho, la vitamina B12 se llama cianocobalamina porque pues tiene cobalto en su estructura. Y mire cómo se combina, y aquí estamos hablando el tema farmacéutico, con el tema de desparasitación, con el tema de nutrición y el tema de vitaminas. El Urosole pues se utiliza 5 miligramos por kilo en bovinos, ovinos y porcinos, y en equinos se utiliza 7.5 miligramos por kilo.
en la práctica 3 centímetros por cada 100 kilos de peso vivo, y aquí en bovinos en la práctica es 1 centímetro por cada 50 kilos, rinde muchísimo. Ahorita tenemos incluso una promoción, lo pueden consultar, digamos, para la zona donde yo estoy, que es Córdoba, Sucre, Bajo Cauca, Urabá, con los representantes de Italcol, donde hacemos una interacción muy interesante entre lo que es nutrición y lo que es medicación en Agrofarma, ¿sí? Ya para finalizar, quiero compartirles esta frase de Eric Roffet. Me gusta muchísimo. Dice: en una época de cambio tan radical como la que estamos viviendo en estos momentos, cuarentena, hablamos de pandemia, y cambios en términos generales, el futuro pertenece a los que siguen aprendiendo, porque los que ya creen haber aprendido todo, producto terminado, se encuentran equipados para un mundo que ya no existe. Mire que todo, yo en esos días yo dije, bueno, yo tengo ganas de cambiar el Windows mío, tengo ganas de cambiar el Excel, porque todo va cambiando, y si yo me quedo manejando el Excel de la forma en que lo hacía y que lo he aprendido hace 10 años, van a haber botones, van a haber pestañas que ya yo no voy a saber qué hago con ellas. Entonces la idea es seguir aprendiendo todos los días. Muchísimas gracias, Lorena. Hola, acá en el interno tenemos algunas preguntitas. Excelente. ¿Qué tan seguido hay que inyectar los complejos B en un animal sano? Bueno, perfecto, muy buena pregunta. Como les decía ahorita, el tema de ayuda farmacéutica, yo lo llamo así, ayudas farmacéuticas, en una ganadería es de observación y de jugar ajedrez. Se tiene que mirar de pronto la condición corporal del ganado cuando entre en un lote, ¿sí? Cuando entre un lote a un corral. El tema de la eficiencia de una vaca. Si yo cojo y entro una vaca a palpación y la vaca tiene 6 meses de parida y me sale vacía ovarios estáticos, ¿sí? O si la vaca destetó, tiene 2 meses de destetada y me sale ovarios estáticos. O si analizo la ganancia diaria de peso y veo que la ganancia de peso perdió o ganó muy pocos kilos en los últimos meses. Entonces, yo tengo que utilizar de manera estratégica. A mí no me gustan los tratamientos generales, o sea, coger todo el ganado, tratarlo por igual, no, es dependiendo y revisando lo que la vaca es la que te va a decir, o el macho de levanto del macho de ceba es la que te va a decir cada cuánto lo tienes que aplicar, o si lo vas a aplicar 3 veces de seguido, ¿sí? O si lo aplicas una vez y lo vuelves a aplicar 15 días, o si definitivamente no lo aplicas. Sí, Lorena. ¿Qué productos me recomienda para tratar un lote de novilla que se les va a comenzar a poner toro, y qué tiempo recomienda tratarlas antes de ponerle el toro? Las novillas tienen 30 meses y son línea Brahman gris. Bueno, mira, lo primero que tenemos que hacer es, pues generalmente yo buscaría entorar una novilla a los 22 meses, 24 meses con 320, 340 kilos, ¿sí? Recuerde que nosotros estamos destetando a los 7, 8 meses, y esos destetes deben de estar entre 180, 170 kilos, ojalá fuera 200 kilos. Entonces, lo primero es que tienes que saber, pues yo una novilla de 30 meses apenas para entorar la veo muy atrasada, si estamos hablando de un cebú blanco, ¿sí? Y hay que mirar de pronto en qué condiciones, cuál es la humedad relativa, cuál es la temperatura, ¿sí? Pero pues lo que yo recomiendo es primero palparla. Uno cuando va a ingresar un lote de novillas a un programa de reproducción, lo que tiene que hacer es palparla para ver cómo tiene esos ovarios, ¿sí? Si son ovarios infantiles, si los ovarios están ciclando, si los ovarios están estáticos, ¿sí? Y ¿por qué no hacer un proceso de filtro y de descarte? Si yo tengo una novilla muy atrasada, van para afuera. Si yo tengo unas novillas que son estáticas, ovarios muy pequeños, van para afuera. Y lo que me quede, que sea lo que mejor resultado me va a dar a mí, porque recuerde que cuando yo entoro la novilla, les pongo un toro, la ubico en un lote, les estoy invirtiendo plata a esos animales, y esos animales me tienen que dar resultados. Entonces, después de tenerlo élite o lo mejor, ya puedo hacer un programa de desparasitación. Pues el Cerdor es extraordinario, yo te recomendaría el Cerdor. Si quieres un oral, porque no tiene mucha incidencia de garrapata, perfecto, puedes trabajar oral. Se me olvidó decirle ahorita, el Aurosol se puede aplicar intrarruminal para tener una mayor eficiencia. Y hacer un programa de desparasitación y hacer un programa puedes trabajar un complejo B, puedes, dependiendo de la condición corporal y del comportamiento individual de cada bien, te puedes trabajar entre 1 a 3 aplicaciones, o una aplicación y a los 15 días vuelve y aplicas. Sí, Lorena. ¿Existe diferencia entre usar la doragmectina y la ivermectina? Sí. O sea, la doramectina, digamos, vamos a hablar de tiempos de retiro. El Exceldor, que es la doramectina que nosotros tenemos y la que estamos trabajando en Agrofarma, tiene un tiempo de retiro de 35 días.
generalmente las doramectinas me dan a mí un control mucho más en el tiempo de los parásitos. La gente lo que más mira es garrapata y, permítame un momentico, el Quivermed, ya te lo voy a buscar. El tiempo de retiro, no lo, espérate un momentico, que no me lo tengo aquí grabado. Un Quivermed, digamos que es una ivermectina que también hace parte de las lactonas macrocíclicas, va a tener un tiempo de retiro de un poquito más de 100 días. Ya te doy el valor exacto, que no lo recuerdo ahorita. Dani, 122 días. ¿Sí? Entonces, digamos, si es por tiempo de retiro, si lo quieres considerar de esa forma, pues yo prefiero las doramectinas, o si es macho de ceba, mejor las ivermectinas, son más económicas también. Entonces, pero para vientre yo recomiendo doramectina al 1, en este caso Excelbo. Dani, ¿Esa era la pregunta? Sí, Lina. para complementar tu respuesta, también digamos que otra diferencia frente a la doramectina con la ivermectina es que la doramectina tiene un efecto de larga acción, o sea, permite que las administraciones sean más espaciadas versus las otras lactonas macrocíclicas como la ivermectina. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el animal necesita menos inyecciones. Esa sería como también una gran diferencia, que tiene un tipo de distribución como tal mucho más lento. Ok, perfecto. Sí. ¿Cuándo aplicar los desparasitantes? Cuando se tiene una vaca en gestación. Sí. Bueno, hablemos ahorita vamos a hablar de los dos que hablamos ahorita, la doramectina al 1. La doramectina al 1 tú la puedes trabajar en vacas preñadas sin ningún problema, solamente dejarla de suministrar en el último tercio de la gestación, ¿sí? Y si hablamos del fenbendazol, el fenbendazol es completamente seguro, no tiene ningún inconveniente. ¿Podemos colocar algún medicamento en la sal directamente? Bueno, mira, hasta ahorita no lo he visto, que se vendan sales medicadas. Incluso hay unas sales que se venden como medicadas, pero generalmente hablan de sales biopodales, ¿sí? Y esas sales biopodales, cuando hablamos de sales biopodales, generalmente vienen ricas con muy buen contenido de cobre, de selenio, de yodo, y eso se utiliza para trabajar por problemas podales. Entonces ahí es donde trabaja uno sales medicadas. Sí. Bueno, pero no, la pregunta del más que todo es como si se le puede echar algún Vitaminas y medicamento en eso la sal. no he visto hasta ahorita. No he visto que se pueda trabajar alguna vitamina en la sal. Se estaban haciendo ensayos, por ahí hay algunas empresas que lo están haciendo, pero hasta ahorita no conozco ninguna sal que lleve vitamina, que Perdón, incluya... Daniel. Sí, Hola, ¿cómo estás? Mauricio Giraldo de Eurofarma. ¿Cómo les ha ¿qué ido más, a todos? Mauricio? Es una costumbre, por ejemplo, en el llano se acostumbra a veces utilizar productos como levamisol en polvo para mezclar con la sal, dependiendo la relación que se vaya a colocar en el saladero. Sin embargo, todos los profesionales de la medicina veterinaria no lo recomendamos. ¿Por qué? Porque, como ustedes muy bien saben, al colocar el medicamento en la sal, el medicamento, uno, se oxida, se daña, generalmente los saleros están expuestos al medio ambiente y adicionalmente la sal es un suplemento que se coloca para 8 días, para 6 días, para 5 días y no estamos asegurando la dosis terapéutica ideal para tratar cualquier patología, bien sea parásitos, bien sea colocar un antibiótico. Entonces, por eso no hay hasta ahora un medicamento que se coloque o que se suministre en una ración de sal. Ok, excelente, Mauricio, por tu complementación. ¿Recomiendas el uso de boldenonas en animales en crecimiento o en animales de ceba para esta zona? Vea, eso me hace recordar cuando yo administraba una finca y yo, pues, en esta zona de Trópico Bajo, y le preguntaba, pues, le preguntaba a mi patrón y le decía, pues, al dueño de la finca, no, vamos a trabajar con este producto, vamos a trabajar, y me dice, ojalá no trabajaras con ninguno, ¿sí? Porque, pues, si nosotros invertimos, por eso les decía que a mí los tratamientos masivos, en lo personal no me gusta, el tratamiento tiene que ser en el corral, personalizado, viendo la vaca, analizando sus resultados con un registro. Entonces, pues, y incluso la poldenonas ahorita con el tema de residuos en carne y todo, están alguito satanizadas, pero pues ahí está esa opción, se puede trabajar, es un anabólico interesante,
y si lo amerita, sí, o sea, yo lo recomiendo. Pero de manera personalizada, analizando cada animal, ¿sí? Terneros recién nacidos, ¿qué plan recomiendas? Bueno, el ternero recién nacido, pues lo que uno tiene que hacer, lo principal es calostro, ¿sí? Entretarlo se llama, pues cogerlo, llevarlo hacia la vaca, eso es lo más importante. Usted puede tener el mejor programa de manejo, el mejor programa sanitario en un ternero, pero si usted no hace un buen manejo de darle al ternero, de llevarlo para que le reciba calostro de su mamá o de la vaca, pues no hace nada. Entonces lo más importante y sobre lo que tenemos que trabajar es las primeras 24 horas, que es donde el calostro aporta la mayor cantidad de inmunoglobulinas al ternero. El segundo es una muy buena curación de ombligo, ¿sí? Trabajan tintura de yodo, entonces es cortar el ombligo, echar tintura de yodo al 5%, al 10%, y coger una tapita. A mí me funcionaba bien coger una tapita y coger el ombligo al ternero o a la ternera, cogérselo bien y hacerle mucho seguimiento, ¿sí? Ya después, ¿por qué no? Pues, no estamos exentos, y recuerde que estamos en trópico bajo, donde hablamos de unas humedades relativas más del 80%, donde ahora hablamos de una temperatura de mayor de 30 grados, donde hablamos de unas precipitaciones entre 1.200 milímetros y 1.500, 1.700, 2.000 en algunos casos en épocas de buena lluvia, donde hay problemas de inundaciones, ¿sí? Entonces, si queremos asegurarnos, pues la aplicación de un desparasitante inyectado como doramectina al 1 no tiene ningún problema en animales puede trabajar a las 48 horas, a los 2 días, y listo. Ya, ese es el programa que la aplicación del tema de vacunas, en el ciclo de vacunación, el tema de Bruselas, ¿sí? En las terneritas, y ese es el esquema lo básico que debemos hacer. ¿Cuál es la recomendación general para un ganadero pequeño de trópico bajo y un sistema doble propósito bajo sus experiencias como empresas aliadas y Talcoa Agrofarma? Perfecto. Es muy bueno trabajar con ese tipo de ganaderos, ¿no? Porque se dejan orientar, lo primero que tenemos que hacer fue lo que hablamos en el segundo momento de la charla, que es diagnosticar el hato, ¿sí? Es qué tipo de ganado maneja, ¿sí? Si es Holstein por según, qué porcentaje de Holstein. ¿Cuál es el tipo racial, ¿sí? Mirar qué resultados está obteniendo, que empieza a pesar leche, si no pesa, y si pesa leche, pues analizar las producciones de leche, empezar a mirar cuál es la eficiencia de cada vientre, cuántos días tiene de parida, el número de... O sea, fue lo que hablamos en el segundo momento, es lo que nosotros hacemos con ese tipo de ganadero, diagnosticar su hato, los resultados de reproducción, los resultados productivos. En este caso, pues hablamos de leche, el tema de producción de leche, que pese la leche, es muy importante pesarla, y una vez tengamos los parámetros identificados, empezar a proponerle esquemas de manejo. Y cuando hablo de parámetros, también es identificar cuál es el esquema de pastoreo que utiliza, ¿sí? Si es un esquema de pastoreo continuo, si es un esquema de pastoreo alterno, si es un esquema de pastoreo rotacional, si es un esquema de pastoreo rotacional, cuántos días de descanso están manejando, cuántos días de ocupación, y relacionar esos días de ocupación con la carga que tiene el sistema, qué capacidad de carga está manejando, si son 500 kilos por hectárea, si son 900 kilos, todo eso, empezar a diagnosticar todo eso para construir un programa de manejo con él. Creo que pues, dije mucho, pero pues la pregunta es muy amplia. Cuando desparasita una vaca de lactancia, ¿se puede consumir la leche? Vean, los desparasitantes tienen un tiempo de retiro, ¿sí? Vamos a hablar del aurosole. Entonces, ivermectina, no se puede aplicar ivermectinas cuando la leche es destinada a consumo humano. Entonces, en doble propósito, cuando yo vendo la leche, yo no puedo trabajar ivermectina, lactona macrocíclicas nunca, en este caso doramectina. Pero sí puedo trabajar un fenbendazol, y el tiempo del fenbendazol, el tiempo de retiro son 4 días, ¿sí? 96 horas, después de finalizado el tratamiento. Entonces, mire usted la ambigüedad, la persona que hace la pregunta y todo el auditorio, a la que se enfrenta una persona que trabaja de doble propósito. Si tiene un problema de garrapata, no puede aplicar ningún producto que tenga tiempo de retiro en leche. Digamos, digamos,
una doramectina, una ivermectina, no puedo bañar con cipermetina. O sea, ahí es donde está la ambigüedad, ¿no? Donde está el dilema, perdón. Es un poquito complejo el doble propósito. Sí. Pero ya para responderle de manera concreta a él, pues puedo trabajar un aurosole, que es este fenbendazol, y puedo el tiempo de retiro son 96 horas. Bueno, esas son todas las preguntas que tengo en este momento por interno. Si alguna persona en este momento tiene alguna pregunta, puede abrir sus micrófonos y decirla. Me acaba de llegar una última. Clases de pasto para el ganado en lactancia. Mire, la vaca parida, bueno, vamos a hablar en sus generalidades de cría y vamos a hablar de doble propósito. Una vaca recién parida, recuerda pues que ella va a tener un pico de lactancia y tenemos un ternero también que hay que alimentarlo. Entonces, para mí las hembras de levante, las vacas paridas deben de tener la mejor oferta forrajera y de la mejor calidad, ¿sí? En este caso hablamos de aquí de Montería y hablamos de todo el trópico, ojalá pudiéramos trabajar con braquiaria mejor. Pues si podemos trabajar con un Angleton o con un Climacuna, extraordinario si lo tenemos, ¿sí? Y ojalá si ese Angleton y Climacuna lo manejamos en una rotación y lo manejáramos con un tiempo de descanso de 30 días, 35 días, en época de invierno fuera extraordinario, incluso hasta menos días. Pero si no tenemos disponibilidad de Angleton y Climacuna, pues podemos trabajar una braquiaria bisanta, una Toledo, ¿sí? Una decumbens ya. Lo que sí de pronto para vacas de lechería trabajar una braquiaria midícola que sus contenidos de nutrientes son relativamente bajos, pues ahí castigaríamos un poquito a la vaca. Muchas gracias a todo el auditorio y pues nuestro objetivo es que este compartir de conocimiento sea útil para todos ustedes. Buenas tardes.